Católicos y protestantes, ¿cuál es la diferencia? Capítulo 4. A continuación vamos a aclarar algunas dudas con respecto a la postura protestante. Ponga mucha atención para que pueda entender nuestra doctrina. No sería honesto de nuestra parte pretender que no existan textos bíblicos difíciles de explicar de acuerdo con el enfoque protestante. En este capítulo vamos a aclarar algunas de las dudas que surgen de estos pasajes. Por ejemplo, uno de ellos es Santiago 2. Encontramos uno de los textos más difíciles en la carta de Santiago, capítulo 2. Al principio, pareciera contradecir la enseñanza de Pablo acerca de la justificación por la fe. No obstante, si lo analizamos bien, no hay contradicción. Los dos autores escribieron inspirados por el Espíritu Santo, y están enseñando la misma doctrina desde distintos ángulos, con distintos propósitos. También usan el vocabulario de distintas maneras. Analicémoslo. Santiago 2 y 14-26 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo podemos entender este pasaje? 1. En primer lugar, Santiago también cita Génesis 15, 6, tal como Pablo, diciendo que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Es obvio que no pretende contradecir a Pablo ni el concepto de la justificación por la fe. 2. En segundo lugar, Santiago probablemente escribió su carta después de la carta de Pablo, para corregir un malentendido. Algunos pensaban que la salvación por la fe permitía vivir en libertinaje. 3. Santiago está haciendo una distinción entre la fe verdadera y la fe falsa. La fe falsa está muerta, y no produce fruto. La fe verdadera está viva, y produce un cambio positivo. La fe falsa es una fe meramente intelectual, como la fe de los demonios. Los demonios saben que hay un solo Dios, pero esto no produce una sumisión a él. 4. La ilustración acerca del hermano necesitado es exactamente eso, una ilustración. No debemos pensar que Santiago esté enseñando que nos salvamos por ayudar a los necesitados. En cambio, Santiago está diciendo que si alguien dice que tiene fe sin obras, es tan contradictorio como esta ilustración: si alguien no tiene ropa o comida, obviamente no le ayuda mucho decirle, que esté abrigado y que esté satisfecho. Es decir, un simple deseo no le pone ropa ni le da comida. Aún más, y esto es el punto de Santiago, el mismo hecho de que la persona solamente le dice que esté abrigado y satisfecho, sin ayudarle realmente, significa que tampoco tiene un deseo sincero de ayudarle. La prueba de que realmente le desea bien está en ayudarle. Si le ayuda, sabemos que tiene una buena actitud. Si no le ayuda, sabemos que sus palabras son huecas. 5. Esto nos ayuda a entender la relación entre la fe y las buenas obras. Las obras son evidencia de la fe verdadera. Si no existe un cambio de vida, la profesión de fe son palabras vacías. Si existen las buenas obras, no significa que ellas sean la base apropiada de la salvación. Pero sí,
indican que su fe es sincera. 6. Ahora, cabe dar una explicación lingüística acerca del término justificación. Santiago lo usa de una manera distinta a Pablo. No debería sorprendernos, porque las palabras siempre se usan de distintas maneras. Por ejemplo, tomemos la palabra ampolleta. En muchos países de América Latina, una ampolleta es un pequeño tubito de prueba para hacer experimentos, pero en Chile es un globito para hacer luz, lo que se llama bombilla en otros países. Hay 3 significados básicos de la palabra justificación. 1. Hacer justo. 2. Mostrarse justo. 3. Declarar justo. Cuando Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe, está usando el tercer sentido, hablando de un veredicto divino, indicando que fue legalmente declarado justo. Cuando Santiago dice que Abraham fue justificado también por obras, Santiago 2:21, está usando la palabra en el segundo sentido, diciendo que fue considerado justo, indicando que sus obras dieron evidencia de su fe. Es decir, se sabe que Abraham es un hombre justo por sus hechos. Para captar mejor esta diferencia, podríamos leer los textos de Romanos 3 y 4, traduciendo siempre la palabra justificación con la frase, declarado justo, y leer Santiago 2, traduciendo la palabra justificación con la frase, mostrado justo. Así se dará cuenta de que no hay contradicción verdadera. De hecho, hay una versión del Nuevo Testamento que traduce el término así en Santiago 2:21, diciendo, no fue considerado justo nuestro antepasado Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Nueva versión internacional. No dejemos que la terminología nos confunda. Es muy común que 2 personas usen la misma palabra con distintas connotaciones. Incluso la misma palabra justificación hoy en día frecuentemente se refiere a dar excusas. El contexto de una palabra es lo que determina su significado particular. En Mateo 25 hay un problema semejante con pasajes que hablan del juicio final. Veamos Mateo 25, 31-46 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá, diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esto es serio. Hace pensar. ¿Cómo podemos armonizar esto con el enfoque protestante de la salvación? ¿Está enseñando Jesús que las buenas obras determinan la salvación? No. Pero la explicación no es tan complicada. Jesús está diciendo que la evidencia de la fe verdadera será el fruto de una vida cambiada.
El capítulo 15 del Evangelio de Juan nos ayudará a entender esto mejor. La ilustración divina, dice, Juan 15, 1:8 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden. Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Esto explica perfectamente la relación entre la fe y las buenas obras. Jesús es como una vid, y los cristianos son las ramas. Si no dan fruto, serán cortadas. Pero los pámpanos no pueden hacer nada sin la vid. La respuesta es que, si permanecen en la vid, darán fruto. El significado es este: todos nacimos pecadores, como una rama desconectada de la vid. Después, nos dicen que si no damos fruto, seremos condenados eternamente. ¿Qué podemos hacer? Imagínese una rama desconectada de la vid, tratando de dar fruto. No puede. Así es una persona sin Cristo. La única salvación es que sea conectada, injertada, a la vid. Una vez que sea unida a la vid, recibiendo el agua y los minerales necesarios, producirá fruto. ¿Cómo ser injertado a Jesús? Por la fe. Si la rama trata de producir uvas para que sea conectada a la vid, es ridículo. Es al revés. La rama tiene que ser conectada a la vid para poder producir uvas. Esto es el punto importante: en vez de hacer buenas obras para salvarnos, debemos ser injertados espiritualmente en Jesús por la fe para poder dar el fruto de buenas obras. La evidencia de que una rama está conectada a la vid es el fruto. Es así con el cristiano. La prueba de que realmente tiene fe en Jesús es su vida cambiada. El fruto no lo salva, pero el fruto es evidencia de que es salvo. La justificación es por fe, y la santificación también es por fe. Todas las bendiciones de la gracia de Dios son recibidas por la fe. Esto no es colaboración, sino dependencia total de Dios. El hombre no puede hacer nada para merecer la bendición de Dios, ni antes ni después de su conversión. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. La Confesión de Fe de Westminster dice: 16. Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios uno. Hay que aclarar otro punto: alguien puede preguntar, ¿está diciendo que solamente los cristianos pueden hacer buenas obras? En un sentido, no. Aún los no cristianos, de todas las religiones, hacen cosas buenas. Un cirujano budista puede salvar la vida de un enfermo. Dios, por su gracia, capacita a la gente para hacer cosas maravillosas. Pero en otro sentido, los no cristianos no pueden hacer verdaderas, buenas obras. Cuando incluimos la motivación interior, ninguna obra que no haya sido motivada por la fe en él agrada a Dios. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Lo que queremos destacar es que, cuando una persona se convierte a Cristo, su vida cambia. No debemos comparar a un cristiano con otra persona, sino debemos observar el contraste entre la vida actual de un cristiano y su vida antes de ser cristiano. Si no hay un cambio positivo, no hay evidencia de que tenga fe. Pensemos en otra ilustración, una adaptación de la ilustración de Jesús. Supongamos que todos nacimos como naranjos,
y los únicos árboles que se salvan son los manzanos. En el día de juicio, el Señor examinará el fruto para ver qué tipo de árbol somos. Si tenemos naranjas, es obvio que somos naranjos, y seremos enviados al infierno. Si tenemos manzanas, es obvio que somos manzanos, y seremos enviados al cielo. Pero, ya que nacimos como naranjos, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a producir manzanas para hacer pensar que somos manzanos. No. No podemos. La única esperanza está en un milagro. Tenemos que ser convertidos en manzanos. Así daremos verdaderas manzanas. Esto sucede por la fe en Jesucristo. Él nos da una vida nueva, Él nos convierte, para que podamos dar fruto genuino, evidencia de nuestra fe. Finalmente, una ilustración más. Piense en una bombilla, llamada ampolleta, en Chile. ¿Cómo se produce la luz? La bombilla misma la produce. No, realmente es la electricidad. La bombilla es un mero instrumento, pero el poder está en la corriente eléctrica. No obstante, si el filamento, el alambre pequeño, está malo, tampoco habrá luz. Y al revés, si no hay luz, es obvio que la bombilla está mala. Esto es una analogía del cristiano. Nuestra fe es como el filamento de la bombilla. Nuestras buenas obras son como la luz. No causamos las buenas obras. Es el Espíritu Santo que las causa. Pero si no tenemos fe, no hay buenas obras. Tal como, sin el filamento en la bombilla, no hay luz. El concepto del pacto, o alianza. Otro concepto, uno que atraviesa toda la Escritura, y ayuda mucho a evitar una reacción equivocada a la enseñanza de la salvación por la fe, es el concepto del pacto, alianza. Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, y con David, por ejemplo. Su relación con Israel frecuentemente se expresaba en términos de un pacto. El libro de Deuteronomio fue escrito en forma de un pacto, con las típicas promesas, bendiciones, demandas, y maldiciones. Incluso, la Biblia entera es un pacto, con la promesa de la salvación y las expectaciones que Dios tiene de su pueblo. Siempre había dos lados del pacto, aceptar las promesas, y comprometerse a cumplir con ciertas exigencias. Dios prometía estar con ellos, ser su Dios, protegerlos y bendecirlos, pero Él exigía que ellos también cumplieran con su parte, honrándole y obedeciéndole. Abraham no podía decirle a Dios que quería recibir los beneficios sin hacer ningún compromiso. Siempre había un momento en que la persona aceptaba el acuerdo, y desde ese momento, ya estaba legalmente válido, pero en un sentido, la relación recién comenzaba. Es como el matrimonio, que es un pacto entre un hombre y una mujer. El amor y la confianza mutua llevan a la pareja a unirse de por vida. Una vez que hacen sus votos en público, ya están legalmente casados, pero su relación personal sigue creciendo. Sucede algo parecido con Dios. Una vez que aceptamos el pacto ya somos salvos, pero la relación personal entre el creyente y el Señor continúa desarrollándose. Un aspecto del pacto de salvación es una promesa de honrar al Señor con nuestras vidas. Si una persona no está dispuesta a aceptar esas condiciones, simplemente no ha aceptado el pacto y tampoco recibirá los beneficios. Dios nos dice algo así: he enviado a mi Hijo Jesús a morir en la cruz. Él será tu Señor y Salvador, si tú confías en Él, y si te comprometes a vivir como su discípulo. El creyente dice: gracias por enviar a Jesús a morir por mí, para ser mi Señor y Salvador. Acepto las promesas del pacto y me comprometo a vivir como discípulo de Jesús. Esto no debe confundirnos. No debe hacer pensar que nuestra salvación dependa de nuestra obediencia. Si fuera así, nadie se salvaría. Al contrario, en el mismo momento en que uno acepta el pacto, ya es salvo. ¿Por qué? Porque aceptar el pacto es el paso inicial de la fe. Después, hay un proceso de crecimiento de la fe, pero el pacto ya está legalmente válido.